Bueno, buenas noches, chicas, a quienes están aquí presentes y también a quienes ven la grabación. Y pues bueno, el día de hoy iniciamos con una nueva serie, Vivir con Sentido, basada en el libro Emociones para la Vida de Enrique Corbera. Es un libro, la verdad, en mi opinión, muy bueno. Es muy interesante cómo desenvuelve, porque Enrique Corbera, hablando un poco del autor del libro a estudiar, es un psicólogo que se ha regido, por así decirlo, por el enfoque de la bioneuroemoción. Es decir, él conecta todo lo biológico, lo neurológico con lo psicológico. Entonces, su énfasis en sus libros, pues se me hace muy integral, muy completo y creo que vamos a poder ver las emociones de una manera que no las habíamos visto. Y bueno, también saludo a Mau, que se nos acaba de unir. Hola nuevamente, Mau. Y bueno, capítulo 1. ¿Para qué sirven las emociones? Así se ha titulado esta primera sección del libro. Y bueno, en palabras del autor, el objetivo es comprender que las emociones son fundamentales para poder adaptarnos a diversas situaciones de nuestra vida. Son el hilo conductor de unos programas inconscientes, información, acumulados en nuestra psique que reflejan nuestra vida. No sé si recuerdan, o quienes nos acompañaron en la sección de emociones de el grupo de también, que justamente hablábamos que las emociones nos vienen a hablar de nosotros. Y sí, y para eso también es esta serie. La pregunta, ok, ¿y qué me dicen de mí, de mi historia? ¿Cómo las puedo trabajar? Pues para eso es esta sesión. Y muchas veces las emociones, los patrones que vamos reflejando en nuestra vida, ahora sí que ya adulta, son los programas inconscientes. ¿A qué nos referimos con inconsciente? Poniendo una imagen de un iceberg, la puntita que sobresale por encima del agua es lo que podríamos llamar la mente consciente. Lo que alcanzamos a ver, es decir, yo soy una persona que se enoja con facilidad, o yo soy una persona muy sensible, o yo soy una persona X. ¿Ok? Y todo lo que está abajo del iceberg es todo lo que no sabemos, pero que al final mantiene todo lo demás. Ejemplo, soy una persona, bueno, me molesta que la gente no me dé la razón. Ok, esta es la punta del iceberg. ¿Qué hay abajo de todo eso? Ok, probablemente una niñez disfuncional, probablemente una escucha muy limitada de los padres. Ok, probablemente hay algunos problemas con la lactancia. Todo eso es lo que es nuestra tarea descubrirlo, porque es lo que nos va a dar las herramientas para cómo podemos trabajar actualmente. Las funciones principales de las emociones, supervivencia, nos preparan para reaccionar ante amenazas o peligros inminentes. ¿Alguna vez ustedes o alguien que conozcan ha tenido así un miedo así exagerado hacia alguna cosa que pareciera que no es amenazante? Pues bueno, muchas de esas ocasiones puede venir de algún trauma personal o también de la historia familiar. Entonces, esto de la supervivencia también va más allá de lo que solo podríamos ver como protección. También entra el lado de la comunicación. Expresamos nuestras emociones a través del lenguaje corporal, tono de voz y expresiones faciales. La adaptación, ya que nos ayudan a ajustarnos a diferentes situaciones y eso nos permite responder de manera adecuada. Aquí la importancia de la gestión emocional, porque no siempre nuestras emociones nos llevan a lugares que realmente son sanos o funcionales. Es necesario prestar atención a qué nos estamos adaptando. Por ejemplo, la adaptación normalizada a ambientes disfuncionales puede ser, bueno, no puede ser, más bien, es muy insano. ¿No se han escuchado esto? Es que mi pareja se siente como hogar o como mi hogar. Y analizas el hogar de la persona en sus primeros años de vida y era una disfunción tremenda. Bueno, pues entonces no es tan sano. Por eso hay que prestar atención, porque las emociones siempre nos van a llevar a adaptarnos, aunque no sean lugares sanos. Y la toma de decisiones. Nuestras decisiones están influenciadas por las emociones, incluso antes de que seamos conscientes de ellas.
Yo decidí algo, ya que lo pienso, ok, estaba cargado de el feeling del momento, pero mi cerebro, antes de que mandara toda la reacción a mi cuerpo, mi cerebro ya lo estaba sintiendo, mi cerebro ya lo estaba decidiendo. Antonio Damasio, neurocientífico y autor de El error de Descartes, demostró que los pacientes con daño en la amígdala tenían dificultades para tomar decisiones, ya que no podían conectar las emociones con el pensamiento racional. Aquí esta duda, ¿no? Ocupamos la emoción y la razón, solo la emoción, solo la razón. Nos depuramos de esos estereotipos de que los hombres solo usan la razón y de que nosotras solo la emoción. No, todos tenemos de ambos. Sin embargo, hay que saber qué me dice mi emoción para tomar una decisión adecuada. Lo que les venía compartiendo. Nuestras emociones pueden ser nuestros mejores aliados o nuestros peores enemigos. ¿Por qué? O me ponen el pie o me facilitan las cosas. Depende cómo las esté gestionando. Acerca de la amígdala la podríamos ubicar en el centro del cerebro. ¿Han visto el cerebro? Bueno, justamente en el mero centro, que parece a veces como una bellota, eso viene a ser la amígdala. Eso se puede llegar a dañar principalmente por algún accidente. Por eso cuando dicen de que los golpes en la cabeza son muy graves, sí, y también por esta razón, porque si la amígdala se llega a dañar, ocurre una disfunción muy grande a nivel neurológico, ya que podríamos pensar que la persona ya no siente, pero tampoco sus dos hemisferios cerebrales están conectando. Entonces, esta parte de nuestro cerebro sí es muy importante. Reflexionemos. Eso es un ejercicio, digo, no me contesten. Ahora sí que nada más es como para ustedes. Trate de recordar una situación en la que una emoción fuerte te impulsó a tomar una decisión rápida. ¿Qué habría pasado si no hubieras sentido esa emoción? Aquí nos puede dar luz acerca de si nos estamos orientando más hacia lo racional o hacia lo emocional, no por ser mujeres, más bien en nuestra etapa de madurez. ¿Qué tanto las emociones están influyendo en nuestras decisiones? La pregunta, ¿es necesario incluir mis emociones en mis decisiones? Sí. ¿Necesita ser lo que defina? No. Necesitamos tomar en cuenta nuestras emociones, sin embargo, cuidando que sean una herramienta, no lo que venga a definir qué decir. Y bueno, tengo un segundo. Listo, perdón, tenía que estornudar. Ah, bueno, les decía, por eso es importante. ¿De qué manera yo sé hacia dónde más estoy teniendo tendencias? Bueno, sopesa tus últimas decisiones, de las más simples a las más complejas. ¿Qué te llevó ahí en primer lugar? ¿Qué fue lo que lo detonó? ¿Y qué fue lo que determinó que fuese un sí, fuese un no, por ejemplo? Ahí vamos a tener esta mirada general de cómo está relacionada, cómo nosotras estamos relacionando nuestras emociones con nuestro lado racional. Conceptos importantes que maneja el autor en esta sección del libro y bueno, emoción es una respuesta fisiológica inmediata e involuntaria. Un ejemplo de esto es el miedo al escuchar un ruido fuerte. El sentimiento, por otro lado, no es lo mismo. Las emociones y los sentimientos no son lo mismo. El sentimiento es la interpretación consciente de la emoción. Un ejemplo es sentir ansiedad después de escuchar un ruido y recordar un robo. La emoción es más primitiva, si la queremos ver así, y el sentimiento tiene más historia. Se pueden generar emociones hacia una persona, sí cuando la acabas de conocer, porque son muy primitivas. ¿Se pueden generar sentimientos hacia una persona que acabas de conocer? No. ¿Por qué? Porque está cargada de historia. ¿Qué sí te puede pasar?
traer a flote un sentimiento de alguna herida con una persona que estés conociendo. Por otro lado, el pensamiento es el proceso cognitivo que organiza e interpreta la información emocional. Por ejemplo, analizar la situación y concluir que el ruido era solo una puerta que se cerró. Si se dan cuenta, una es primitiva, la otra tiene historia y la otra lo razona. ¿Cuál es mejor? Ninguna. ¿Cuál es peor? Tampoco aplica, porque al final cada una tiene su función. Pero si yo voy por la vida actuando según mis instintos, actuando según una mente primitiva, me va a llevar a muchas disfunciones. Por otro, si yo nada más vivo de sentimientos, no vivo en la realidad, vivo en el pasado. De me pasó, de viví, de me hicieron, y no vivo en el presente. Y por último, si solamente tomo el pensamiento, voy a estar racionalizando todo y no voy a escuchar para nada ni mis emociones ni las de los demás. Por lo tanto, una vida en madurez emocional, en inteligencia emocional, lleva estos tres aspectos sí o sí. La conciencia de las emociones, la percepción de los sentimientos y también la gestión de los pensamientos. De aquí viene mucho el sobrepensar, sobreanalizar la situación. Si nada más se sobreanaliza la situación sin ningún otro componente, básicamente estamos trabajando en rines el cerebro. ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera gasolina, no tiene ni siquiera instrumentos. Y justamente hace ratito vi una frase que decía que hemos romantizado el órgano equivocado y efectivamente, digo, tal vez si ya sabían esto, es uno como de los temas famosos, de repente que sí, o sea, sí el corazón es un lado de los sentimientos, pero digo, obvio sabemos que no es este corazón, es un órgano, pero además, usualmente los sentimientos y las emociones se generan en el estómago. Perdón, se generan en el estómago. Entonces, cuando es que te quiero con todo mi corazón, más bien con todo el estómago, no con todo el corazón. Dato curioso, en la Biblia cuando dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, las versiones originales dicen con todos tus intestinos, refiriéndose al estómago. Cuando dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, tiene esta connotación el amor, los intestinos, porque es algo de adentro. Y no algo como tan romántico como, el corazón, ok, el corazón es un órgano, el corazón tiene ciertas funciones, pero también el intestino se conoce como el segundo cerebro. De ahí es más importante que cuide, digo, esto no, como de mucho, cuida tu corazón, sí, pero cuida también mucho tu estómago, cuídalo mucho, mucho. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso entérico está ubicado en los intestinos. Contiene alrededor de 100 millones de neuronas y es capaz de producir neurotransmisores clave para la regulación emocional, como la serotonina y la dopamina. Y más nosotras, las disfunciones hormonales afectan mucho al estómago y por ende también a nuestras emociones. Y al revés, nuestras emociones afectan al estómago y por ende a nuestras hormonas. Por eso es necesaria una salud integral, tanto mental como física, porque el intestino agrupa los dos y es lo que más deberíamos de cuidar. El intestino te agrupa la salud mental y la salud física. De hecho, por ejemplo, dato curioso, las personas que últimamente empiezan a padecer Alzheimer, neurológicamente es algo que no se daba con tanta frecuencia. Los últimos tiempos sí, y se ha identificado que en gran parte los hábitos alimenticios, los hábitos en relación al cerebro, como el uso de pantallas, la higiene del sueño, ha venido en decadencia. Las estadísticas y por ende han subido los números cuando hablamos de casos de Alzheimer.
tanta importancia tiene nuestro cerebro que repercute en nuestro estómago y tanta importancia tiene nuestro estómago que repercute en nuestro cerebro. También aquí está mucho el tema, porque creo que es algo también muy sonado en redes, de no dejar de estereotipar ciertos tipos de cuerpos, pero algo que sí necesita quedar claro es el sobrepeso y la obesidad no se pueden romantizar, no se pueden normalizar, porque no es solamente un atentado contra la salud física, es un atentado contra la salud hormonal y también mental. Entonces, sí importa lo que comes, sí importa. Sí importa mucho qué estés consumiendo, porque con lo que nutras a tu cerebro, estás nutriendo tus intestinos. Y al revés, con lo que nutras tus intestinos, nutres tu cerebro. Les recomiendo mucho los libros Cerebro de Pan y Más allá de tu cerebro. Son libros de un médico, sin embargo, él busca relacionar la psicología con la salud física. Y justamente va explicando los hábitos y algunas cosillas importantes acerca de estos temas. Les digo, a la próxima, con esto de las comidas y todo, hay que vivirlo con conciencia, porque no solo alimentas a tu estómago, alimentas a tu cerebro. También, de donde les digo que no se puede normalizar el sobrepeso y la obesidad, porque cuando ves un cerebro, de una persona con sobrepeso se ve muy distinto a un cerebro con una persona en su peso ideal, porque sí influye mucho, igual sus arterias y todo. Digo, médico no soy, pero al estar en el área de psicología, pues sí es importante. De hecho, de un tiempo para acá, digo, como sabrán, el único que puede recetar algún tipo de fármaco, hablando de salud mental, es el psiquiatra. Sin embargo, ahorita, de un tiempo para acá, se han estado haciendo algunos estudios para ver cuándo realmente es muy necesario medicar y cuándo realmente, y en muchos de los casos, es más un cambio de hábitos lo que se necesita. ¿Por qué? Porque si estás comiendo muchos carbohidratos, puede ser que no se estén produciendo los neurotransmisores adecuados. Por ello, te puedes sentir más ansiosa o más deprimida. Entonces les digo, ahorita eso es como la novedad en el área científica, empezar a querer ver cómo se pueden tratar ciertas enfermedades, digo, no vamos a usar esa palabra, mentales, desde el cambio de hábitos, principalmente en la alimentación, antes de proceder a, pues, un tratamiento con fármacos. Porque hay una relación intestino-emoción. El 95% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino. Es lo que llaman así como una hormona para sentirnos muy bien. Era lo que ya les había estado explicando eh, en las sesiones pasadas. Y la serotonina nos ayuda a conectar con los demás. ¿Por qué muchas veces no podemos conectar con los demás? Bueno, porque no se está produciendo la serotonina suficiente y el 50% de la dopamina también se origina en el intestino, lo que nos hace sentirnos vitales, fuertes, contentos en el intestino. Entonces, no es solo algo mental, es algo intestinal también. Un desequilibrio de la microbiota intestinal puede generar ansiedad y depresión. Les digo, todo está conectado y lo que bueno, no se trata a nivel psicológico, el cuerpo lo va a tratar de sacar y al revés. Todo lo que no se cuida a nivel fisiológico, la mente lo va a tratar de sacar. Sería muy complicado encontrar a alguien con una muy buena salud mental y que tenga una muy mala salud física. Casi imposible. O al revés, alguien que tenga una muy buena salud física y no la tenga mental. ¿Por qué? Porque todo está relacionado. En el libro de El segundo cerebro se explica cómo el intestino influye en nuestras emociones y salud mental. De hecho, por ejemplo, también las bacterias que nuestro intestino llega a tener, estas bacterias que se necesitan, pues nos dan también esta luz para ver qué tan bien está nuestra salud mental. Entonces, aquí sí les podría decir,
Dime qué comes y te puedo decir cómo está tu salud mental. Dime qué antojos tienes y te puedo decir qué necesitas trabajar a nivel psicológico, porque también, digo, nosotros de repente por las hormonas somos antojadizas, pero una, una pauta sana es que entre más antojos de cosas sanas tengamos, es que nuestra salud física y mental está siendo regulada. Entre más cosas saladas, entre más cosas muy dulces, como que los extremos nos indican que hay algo que no estamos tratando. Entonces, pongamos mucha atención en esto. Las emociones. Ay, déjame otro segundo. Listo. Le platicaba a Mau que les digo que otra vez como que estoy en proceso de volverme a enfermar. Digo, el señor quiera que no. Pero bueno, en eso andamos nuevamente. Y Enric en su libro divide las emociones en dos. No todas las emociones son iguales. Y por eso les digo, vamos a ver las emociones como no las habíamos visto. Tenemos muchas bases teóricas acerca de las emociones. Por ejemplo, el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman es muy bueno. Sin embargo, no se había tenido, o bueno, al menos yo no me había acercado tanto al tema de las emociones a nivel integral y a nivel también neurocientífico. Y pues sí, sí es muy valioso. De un lado tenemos las emociones primitivas, que son universales, instintivas y automáticas. Esas se procesan en la amígdala cerebral, es decir, lo que parece como una nuez, sí, como una nuez, en el centro de nuestro cerebro. Por ejemplo, un miedo ante un peligro inminente. Si un león viene corriendo hacia mí, seguramente, pues sí, sí me va a dar miedo y se va a activar este lado muy primario. Del lado de las emociones secundarias, dependen de la experiencia y la cultura. Involucran la corteza prefrontal, lo que viene siendo como la parte de nuestro cerebro que está o da hacia nuestra frente y que son las que mm, nos dan la emoción como con el feeling, con las sensaciones, sin embargo, ya está acompañado de algo más. ¿Por qué? Porque las emociones primarias es la reacción automática de todo ser vivo. Y las emociones secundarias sí te hablan de ti, te hablan de cosas no resueltas de tu persona. Es la punta del iceberg y todo lo demás. Por ejemplo, vergüenza por fallar en público. Eso es lo que tenemos en la punta del iceberg y todo lo demás, la inseguridad, la comparación, la falta de comunicación, etcétera, etcétera, es lo que tenemos por debajo. No es lo mismo que decir como, ay, es que siento como miedo de la emoción, de la expectativa de salir a hablar en público, a decir, en general me da vergüenza. ¿Por qué? Porque una es instintiva, una es automática, porque así lo procesa nuestro cuerpo, y la otra, en cambio, sí es específica. Y las emociones primarias las compartimos. Las emociones secundarias son particulares. Y esa es la herramienta cuando vemos como, ay, ¿por dónde puedo empezar a trabajar en mí? Bueno, pon atención en tus emociones secundarias, porque ahí está plasmada tu historia. Dato curioso, ¿sabías que las emociones primarias están presentes en todos los mamíferos y son esenciales para la supervivencia, mientras que las secundarias están moduladas por el aprendizaje y la cultura? Aquí sí va a variar bastante. ¿Por qué? Porque no, las emociones secundarias mínimo van a ser distinto por el país en el que vivamos. Eso sí, seguramente va a ser distinto. Después, por el estado tal vez por la familia, por los círculos sociales. Todo eso es lo que va moldeando nuestras emociones secundarias, también en los procesos de conocernos. Digo, creo que aquí quienes están.
en vivo, pues ya han pasado como por el proceso, ¿no? De reconocer virtudes, cualidades y demás. Y sí es importante. ¿Cuál es el otro nivel de conocimiento? Prestar atención a tus emociones secundarias y poder determinar de dónde vienen. ¿Por qué? Porque usualmente las emociones primitivas son las que pues son muy en automático, es decir, suena un ruido fuerte y ya me espanté. O sea, ni siquiera lo pensé, ni siquiera me pasó. Simplemente así surgió. Sin embargo, las emociones secundarias son las que se van reprimiendo, son las que si no se hablan van a salir de otro modo. ¿Por qué? Porque las otras sí o sí van a salir. No me las voy a poder aguantar. ¿Por qué? Porque es automático, es inherente a la naturaleza humana. Pero estas sí me las voy a poder evitar. Sí me voy a poder callar la vergüenza, sí me voy a poder tragar el orgullo, sí muchas cosas. Pero tiene muchas disfunciones tener emociones reprimidas. Dentro de estas, la fatiga constante, la disminución del sistema inmunológico, les digo, todo está conectado, migrañas también se dan mucho por emociones reprimidas, problemas cardiovasculares, irritabilidad y cambios de humor, depresión, dependencia emocional, problemas gastrointestinales seguramente, desajustes hormonales, aislamiento social, trastornos del sueño, dificultad para conectar con los demás, problemas de concentración y mayor tendencia a la rumiación mental. ¿Por qué? Porque al final es todo lo que yo no digo y me viene a hablar de mí. Probablemente Abby y yo vivimos la misma situación, pero tal vez a ella le causa tristeza esa situación. ¿Por qué? Porque, de chiquita Abby vivió esto. Y probablemente a mí me causa enojo. ¿Por qué? Porque yo tuve esta experiencia de chiquita. Nos va a causar un sentimiento distinto o una emoción secundaria distinta. Sin embargo, cualquiera de las dos, si no lo gestionamos, se vuelve una emoción reprimida, porque fue algo que no pude procesar. Y las emociones, especialmente las secundarias, tienen el propósito de poder ser procesadas, poder ser escuchadas. ¿Por qué? Porque te vienen a hablar de ti. Te vienen a hablar de una disfunción en tu persona. O tal vez no así como de, súper disfuncional, sino simplemente te vienen a hablar de ti, de lo que necesitas trabajar. ¿Por qué? Porque el impacto emocional, y más en nosotras que somos perceptibles, que somos sensibles, nos va a dar mucha luz de dónde estamos. ¿Qué te afecta? Me dice dónde estás. ¿Qué te duele? Me habla de tu historia. ¿Qué te entristece? Me habla de tus heridas. ¿Se dan cuenta? Pero ahí está el punto. Las emociones, primeramente, tienen por objetivo poder ser escuchadas por uno mismo. Por eso hemos de prestarnos atención a ver qué a lo largo de nuestro día a día se produce en horas y en nuestro estómago, porque esas sí son muy del estómago, y también con el cerebro. Les digo, conecten estómago y cerebro. El pensamiento, la emoción, la preparación hasta física. Todo eso está conectado y nos viene a hablar de nosotras. Conforme pasa el proceso de perfeccionamiento por la neuroplasticidad, también esto va cambiando, va evolucionando. Ya las señales del cerebro ya no van a ser las mismas. Por eso es importante, es relevante que podamos ver este trabajo a nivel exponencial. Es decir, no solamente como, mental aquí y ya, lo pienso, lo digo y existo, sino que al final dentro de nuestro cuerpo tiene toda una función y se desenvuelve de varias maneras. Y bueno, sí es cierto, hasta aquí iba a dejar el tema, chicas. Realmente esta primera sesión era muy cortita y yo sé que aquí iba a surgir la pregunta de, ¿qué hago con mis emociones reprimidas? ¿Cómo las gestiono? ¿Cómo las descubro? Si ya las descubrí, ¿qué hago? Y justamente eso es lo que veremos la siguiente sesión. Esa sesión fue pequeña, pero justamente porque quería darles la introducción al libro y este primer capítulo se me hacía mucho para poderlo englobar en una sola sección, pero realmente también es bastante y por eso lo vamos a englobar en dos sesiones y si el Señor lo permite, la próxima semana estamos viendo la otra parte.
¿Qué hago con mis emociones reprimidas? Si se identificaban con algún síntoma, bueno, pues obsérvense y la próxima semana vemos y qué hago. Dejen acá la grabación.